Saludos y sean bienvenidos a su canal THView. Bueno, en el video de hoy vamos a revisar dos reseñas sobre el iPhone 13 y si valdría la pena o no comprarlo en pleno 2024, teniendo en cuenta que sí, es un teléfono de hace unos cuantos años, que más adelante les diré cuándo fue lanzado, y que sobre todo tiene varias generaciones, pero a posteriori tiene muchas cosas interesantes. Entre ellas es que sí, es un teléfono de gama alta, la versión más reducida de la generación completa, pero sigue siendo un teléfono potente. Vamos a comenzar por características más técnicas. ¿Cuándo fue lanzado ese dispositivo? Ese fue lanzado en pleno 2021, lo que quiere decir que a la fecha tiene 3 años, pero más adelante te diré más o menos el por qué es bueno, cosas malas y cosas buenas. Entre ellas, el punto más fuerte que a mí me ha gustado es que es un teléfono de 6,1 pulgadas con una resolución de pantalla de Full HD Plus. ¿Cuál es la resolución? Exactamente 1170 por 2532 píxeles por pulgadas. Entre ellos tiene una tecnología en la pantalla que se llama Super Retina y que aparte de eso también agrega Dolby Vision y también una tecnología parecida a la que tiene Samsung en sus teléfonos, que es de AMOLED. Ya teniendo en cuenta eso, la tasa de refresco es de 60 Hz. ¿Qué otras cosas a mí me han gustado sobre el teléfono? Aparte de que es un teléfono compacto, es bastante potente. Entre ellos, el procesador que trae esa versión, porque algo que se ha de sacar es que sus hermanos mayores tienen un procesador un poquito más potente y otras cosas que lo hacen más características. Pero ya teniendo en cuenta eso, lo que tiene que ver con el procesador y ese tipo de cosas, son una plataforma o el procesador, el Bionic A15 de 5 nanómetros. Por otro lado, la pantalla es bastante bueno. En algo que se queda atrás y es en temas como que a medios, es el tema de la batería, es 3240 mAh. Pero ¿qué pasa con eso? En teoría, en papel. ¿Por qué? Porque lo que tiene que ver con el procesador, la pantalla y ese tipo de cosas, si tiene la batería una buena salud, te va a durar todo el día. Ya teniendo en mente eso, el tema del almacenamiento y ese tipo de cosas es un punto bastante bueno. ¿Por qué? Porque ese teléfono parte de 128, tiene 256 y hasta 512 GB. Ya partiendo de 128 para un uso promedio, a mi parecer es bastante bueno. Y si tú exactamente lo que busques es un uso cotidiano con un teléfono potente que tenga una buena respuesta, ese es bastante bueno. Ya teniendo en mente eso, vamos al apartado fotográfico. Y creo que el apartado fotográfico es uno de los apartados que más me gusta siempre indagar dentro de los teléfonos, porque siempre buscamos, aunque tu uso sea promedio, el apartado fotográfico es algo que se hace destacar siempre. Bueno, lo primero es que tenemos un sensor wide de 12 megapíxeles con una tecnología que se llama Dual Pixel, que es algo implementado por Samsung también, como es que tiene 12 megapíxeles, pero también es algo que se llama Dual Pixel, que en teoría son 24 megapíxeles en la cámara principal. Por otro lado, tenemos un sensor ultra wide también de 12 con 120 grados para poder capturar la imagen. Algo que se queda atrás es un sensor telefoto, pero para dar ese salto tendríamos que tener la versión Pro de esa misma generación o la versión Pro de alguna generación posterior a este. Pero esencialmente el uso básico de redes sociales, quizás si le exiges un poco para juegos, ese tipo de cosas, está bien. Y exactamente si tú quieres crear contenido, algo que se llama Dolby Vision te va a ayudar, por ejemplo, a grabar o ver mejor contenido aquí. Ya teniendo en mente eso, la cámara de selfie también es de 12 megapíxeles. Algo que se ha de sacar es que la integración con el Face ID, esos teléfonos traen Face ID desde el iPhone X, sí, está como que de más mencionarlo. Pero la versión del Face ID, a comparación de otros, aquí es mucho más rápido. ¿Qué otras cosas? Yo podría decir que es algo a medias. Una, lo que tiene que ver con la resistencia al agua, que es IP67, a lo que para mí no es tan bueno. ¿Qué otras cosas? El tema de la carga rápida, que ese es simplemente 15 watts, o sea, eso no es tan rápido como debería. Pero por otro lado, eso es bueno porque no daña tanta la batería. ¿Qué otras cosas yo daría a destacar? Una es el precio y por qué también se mantienen esos teléfonos. El precio de los teléfonos sí es un poquito caro, pero eso quiere decir que tu inversión también se va a mantener porque menciona mucho el precio. Otra cosa que no es tan dado a resaltar es el tema del 5G. Aquí soportamos 5G, aunque quizás no lo tengas usado, no lo estés usando, se da de sacar. ¿Qué otras cosas? Una, apartado de potencia,
del procesador es bastante bueno. El apartado fotográfico, aunque no tenga un telefoto, lo que tiene que ver con el apartado fotográfico de manera automática es bastante bueno. Y especialmente en el apartado de video. ¿Por qué? Porque en el apartado de video podríamos grabar en la cámara principal a 4K, 24, 30 y 60 fotocuadros por segundo. La Full HD 30, 60, 120 y 240 fotocuadros por segundo. Algo que no se da sacar es que no tenemos algo que ver con el 720. El 720 no está en esa versión, o sí está, pero no es tan resaltado en las temas de las características y tipo de cosas. Algo que se da destacar también es que al momento de grabar vamos a poder grabar en Dolby Vision. ¿Qué otros puntos? En la cámara principal, la cámara de selfie, podemos grabar a 4K, 24, 25, 60 y 30 fotocuadros por segundo. También en Full HD, 30, 60 y 120 cuadros por segundo. Una estabilidad bastante buena si tú especialmente quieres crear contenido con ese teléfono. El apartado que yo creo que se queda un poquito atrás, es el apartado de la memoria RAM, y no es algo que se va a destacar tanto, que simplemente son 4 GB de memoria RAM. Ya teniendo en mente eso, el apartado del tema del dinero no es un apartado que me gusta mencionarlo, porque de eso va a depender, de la condición del teléfono, otra del almacenamiento y sobre todo el estado de la batería y si tiene algún tipo de mensaje de reemplazo, ya sea la batería, la pantalla y si el Face ID está bueno y si también está desbloqueado de fábrica. Algo que se da también es sacar mucho en Latinoamérica con respecto a los iPhones. Ya otro punto que no es tan bueno es el tema del tamaño, pero eso va a depender de tanto de los dispositivos que tú busques, que por ejemplo si un teléfono grande, un teléfono pequeño, pero en definitiva a mí me gustan los teléfonos compactos y sobre todo potentes, algo que tú no encuentras en iPhone, porque en Android, ¿por qué? Porque los teléfonos en Android es muy difícil encontrar un teléfono pequeño de 6,1 pulgadas y que sobre todo sea de un teléfono de gama alta. Muy difícil encontrar estos teléfonos en esa gama. Ya, ¿qué otro punto yo daría? Sería una buena opción, especialmente si tú quizás estás dentro de un margen de dinero y sobre todo un margen de potencia y que que se agregue y que se mantenga el precio al momento de tú venderlo, que no pierdas tanto. Gracias por ver el video.